libro de capítulo 22, 21. ¿Definen qué? 22, 21. Defínanse, por favor. 21 o 22. 22.1. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y hemos dicho que Lucas, y más ahora en estos tiempos, busca demostrar claramente que Jesús es el Mesías. La idea de Lucas es que a través de lo que nosotros vemos en el Evangelio podamos confirmar que tenemos una fe genuina, verdadera, que creemos no en una ilusión, sino en alguien real, en alguien genuino. Y para eso Lucas acude a todo el Antiguo Testamento, y cuando acude al Antiguo Testamento lo hace para mirar las profecías de aquel que ahora él proclama como el Mesías. Las profecías decían que tendría que ser anunciado, y por lo tanto lo que vemos en el texto es que Juan el Bautista comienza anunciando Lucas comienza anunciando a Juan el Bautista. Vemos también que tenía que cumplir una serie de señales especiales, y la Biblia muestra que Jesús las cumplió todas, literalmente. Tenía poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual. Sin embargo, y a pesar de que Lucas muestra una y otra vez que Jesús empezó a demostrar estas cosas, el pueblo, los discípulos e incluso los apóstoles dudaron realmente que él fuera el Mesías. Les costó mucho entender eso. Por lo tanto, Jesús, como les he dicho muchas veces, se enoja y les dice: ¿hasta cuánto os he de soportar, generación incrédula? Porque todavía no querían creer. Sin embargo, el Señor siguió predicando, siguió enseñando, solo que cambió su forma de enseñanza cuando vio la incredulidad que había. Y la Biblia dice que empezó a enseñar a través de algo que se llaman parábolas. Esas parábolas, ahora, ¿quién las podía entender? Solo los que tenían un corazón para el Señor entendían las parábolas. Y así lo hizo el Señor a partir de varios de los capítulos que nosotros hemos venido estudiando en la palabra de Dios. Una cosa muy, muy interesante. El Señor, y en la parte que vamos a ver hoy, tiene que ver con el odio que le tenían al Señor, y hasta dónde llega el odio en un corazón por Jesús. Hasta dónde llega el odio por Jesús en un corazón. Y vamos a mirarlo hoy vamos a empezar ya con los acontecimientos que tienen que ver o que van a llevar a la muerte de Jesús. Acontecimientos muy fuertes, muy duros, pero que nos enseñan mucho del corazón humano y mucho también del corazón de Dios. Entonces, para hacerlo voy a pedirle que por favor abra Lucas capítulo 22, versículo 1. ¿Listo? Lucas 22, 1. Pero vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, que nos ayudes a glorificarte, a exaltarte, a darte el honor y la gloria que solo tú y nadie más que tú mereces. Limpia nuestra mente de todo aquello que nos distraiga, Señor, de lo que vamos a aprender, o de todo aquello que esté ahí, Señor, que impida que podamos recibir, Señor, tu palabra. Perdona pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado, y ayúdanos a que podamos, Señor, expresar con claridad todo lo que tú enseñaste un día. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, Señor, de tu siervo quien habla, y que sea de mucha edificación tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Habíamos terminado en Lucas en el capítulo 21, versículos 37 casi, más o menos. Ya habíamos dicho que Jesús enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él, y eso es lo que el texto nos dice. La mayoría del pueblo venía y buscaba al Señor. Jesús seguía, recuerden que estamos en la semana de pasión que la gente llama. Jesús ha entrado triunfante a Jerusalén, en lo que llama la gente el Domingo de Ramos, que es un lunes más bien. Y el Señor ha estado, levantó las mesas de los cambistas, también ha hecho varios discursos, lo han intentado confundir con palabras, pero el Señor ha salido adelante, y hasta ahora el Señor ya finalmente lanza la profecía respecto al fin del mundo que estuvimos estudiando en detalle, diciendo cómo son los acontecimientos y las señales que determinan su regreso, y con su regreso un tiempo muy duro para la humanidad, antes y después de su regreso, que llamamos el Apocalipsis, la tribulación, la gran tribulación. Y estamos mirando todos esos detalles respecto a eso.
Todo eso porque sus discípulos veían el templo como tenía unas piedras muy bonitas, unas piedras muy preciosas, y cómo los discípulos admiraban eso, y él decía, no va a quedar piedra sobre piedra, y de ahí salió ese discurso. Y el Señor dijo que más bien que tenían que pasar una serie de acontecimientos y que nos cuidáramos mucho, que fue lo que hablamos la vez pasada, que mientras llega el Señor, ¿qué estemos haciendo? Que cuidamos mucho nuestro corazón, que no nos carguemos de, preciso en diciembre, glotonería, embriaguez, afanes de la vida, porque el día que menos pensamos, ese día va a regresar el Señor. Dice que no nos carguemos de eso, porque dice que las personas quedarán metidas en eso, y que velemos, o que en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas. Y cuando terminó el discurso, el Señor entonces dice que se iba de noche a orar al Monte de los Olivos. Increíble, ¿no? El Señor trabajaba todo el día hablando, predicando, y llegaba por la noche y decía, ¿qué hago? Estoy muy cansado, voy a ver televisión. No, voy a orar. Y a veces se amanecía orando y al otro día seguía, el Señor le daba fuerzas y volvía y seguía con el asunto. Como que a veces, muchas veces decimos, no, estoy tan cansado que no puedo ni orar. Jesús trabajaba todo el día y por la noche oraba. Y oraba no poco, bastante. Pero entonces finalmente en el Lucas capítulo, ya llegando al versículo, Lucas capítulo 22, versículo 1, dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes de levadura que se llama Pascua. La Pascua inicia, ya para nosotros esta Pascua es muy especial, porque inicia lo que llamamos el calendario divino. Todo lo que Dios había planteado, todo lo que se había hablado a lo largo de los siglos por los profetas, va a empezar a tener un cumplimiento específico, muy puntual, en la profecía que trae salvación al mundo. Todas las fuerzas se van a mover en estos textos que vamos a ver a continuación. Fuerzas humanas, pero también fuerzas satánicas, pero también la fuerza poderosa y soberana de Dios. Y eso es algo increíble. Y el Evangelio de Juan también, teniendo paralelo en este texto, nos había dicho que Jesús no moriría hasta que llegara su hora. Esa hora es el momento que Dios ha determinado para él. Recordemos que básicamente lunes, martes, miércoles Jesús estaba enseñando de día en el templo y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírlo en el templo, pero pasaba la noche saliendo hacia el Monte de los Olivos. No estaba en Jerusalén porque había temor de que se lo llevaran y era peligroso quedarse allí. Además ya las autoridades lo estaban buscando dónde encontrarlo solo, y por eso Jesús siempre andaba con mucha gente. Y dice el texto que llegó la fiesta de los panes sin levadura que se llama Pascua, que es una de las 3 fiestas principales en Israel, que básicamente son Pentecostés, las enramadas o tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Básicamente la Pascua conmemora, o es la idea de los judíos, es la liberación divina de Israel de la esclavitud egipcia, como sale en el Éxodo, para celebrar que el Señor los liberó del faraón. Entonces ellos empezaron a celebrar una fiesta que se llama Pascua, que básicamente coincide con el calendario de nosotros en lo que se llama la Semana Santa. ¿Ok? Pura coincidencia. Sin embargo, la Pascua judía pues conmemora el hecho de que un ángel destructor pasó por todas las casas y donde encontró la sangre del cordero en la puerta del dintel, en el dintel de las puertas, no entró. Interesante eso, ¿no? La Pascua trata de recordar esos eventos, como Dios de manera sobrenatural protegió a su pueblo. Y también nos dice el texto que estaban precisamente cerca de la fiesta de los panes sin levadura que se llama Pascua. Y con el tiempo la Pascua y los panes sin levadura fueron fiestas que se combinaron y que eran convertidas en una sola. Ahora, el jueves, estamos hablando del miércoles, el jueves por la noche Jesús va a comer la cena con sus discípulos y va a hacer lo que más adelante estudiaremos, que se llama la cena del Señor, que ampliamente profetizada. Sin embargo, el texto aclara, porque muchos piensan, Jesús sí ya sabía que iba a morir, porque Jesús ya lo profetizó, incluso en una parábola tratando de convencerlos a ellos, les dijo, ¿por qué continuó con el plan? ¿Por qué si Jesús no se detuvo? ¿Qué hizo que Jesús siguiera adelante a pesar de saber todo lo que venía? Y la respuesta es una sola: el amor del Señor. Es increíble. Por eso Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe.
El amor del Señor lo aceleraba. Era tanto lo que él veía, que era el amor de Dios, que él decía, yo tengo que hacer algo por aquel que ha hecho cosas conmigo. Jesús, como lo estudiamos acá en el libro de Mateo, en Marcos y obviamente en Lucas, lo vimos en los textos paralelos, profetizó su muerte varias veces. Él dijo que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y que le matarían, pero que después de muerto resucitaría al tercer día, como dice Marcos 9:31. Es más, después de la resurrección, el Señor se acuerda cuando estaba con los 2 discípulos en el camino de Maús. Él les dijo y les recordó, ¿acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que para entrar en su gloria? Lo que le pasó a Jesús no fue que, uy, terrible le pasó, se descuidó Jesús, no se cuidó, el anillo de seguridad no le funcionó. No, no fue eso. Todo fue un plan que el Señor mismo contempló y ejecutó y obviamente incluyó a un montón de personas. Los enemigos de Jesús, que son los líderes judíos, incluso le dijeron a Pilato, imagínense, los judíos le ponían mucho cuidado a Jesús. Ellos cuando fueron donde Pilato dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Imagínense, o sea que le habían puesto harto cuidado a Jesús de lo que él había profetizado. Pero señores, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la autoridad y poder absoluto del Señor sobre su propia vida. Vamos a mirar algunas veces que uno dice, lo mataron. Sí, pero él permitió que lo mataran. Y resucitó, pero no fue que nadie lo resucitó, él mismo lo hizo, porque es Dios, y eso es algo increíble. Él dijo en Juan 10, 17 y 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Uy, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Uy, interesante. Y el Señor reconocía, y básicamente nos va a decir lo que vamos a ver, tiene que ver con que el Señor tiene autoridad absoluta sobre todo lo que pasa y todos los acontecimientos que vemos. Y recordemos algo, también esta escena que vamos a ver era el momento en que tenía que ocurrir. A Jesús lo intentaron matar varias veces. Antes de que naciera había un psicópata, Herodes, se llamaba Herodes el Grande, que mató a todos los niños menores de 2 años, pensando que Jesús era un rival para su trono. Interesante eso. Sin embargo, Jesús había huido a Egipto porque el Señor le había dicho a José que lo hiciera. ¡Wow! Interesante. También en Nazaret, la Biblia dice que intentaron matarlo, lo querían mandar por un precipicio y la Biblia dice que pasó por en medio de ellos. Eso dice Lucas en el capítulo 4, versículos 28 y 29. Dice que la gente de su propio pueblo lo acorraló porque no creían en él y no pudieron hacerle nada. Pasó en medio de ellos, dice el versículo 30, Lucas 4, 30. También los 10 religiosos intentaron varias veces quitarle la vida y nunca pudieron levantarlo. Y por eso empezaron a referirle, todos empezaron a decir, una frase que se volvió popular fue a quien buscan para matarle, porque ya era un objetivo, lo dice Juan, que Jesús ya se convirtió en un objetivo para matar de parte de los líderes religiosos. Pero señores, Dios nunca llega ni antes ni después, y las cosas siempre pasan en el momento oportuno. Jesús moriría como había sido determinado, como dice Hechos 3:23, literalmente dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y la Biblia también dice que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para humanamente la muerte de Cristo es una injusticia, obviamente que sí. Es un inocente pagando el pecado de muchos que no tienen nada que ver. Padeció una sola vez por los pecados, el justo para los injustos, también dice la palabra. Recuerden que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Jesús no fue asesinado porque el plan salió mal o porque una revolución fallara o por cosas así, porque literalmente no murió simplemente a eso, por la injusticia humana. No fue así, sino básicamente la muerte de Cristo fue la provisión, el regalo de Dios para la redención de los pecadores. Y nadie que rechace esa verdad puede salvarse. Ese es el asunto de eso. Y esa fue la verdadera razón. Y el asunto llegó a tal punto que dice el texto en el versículo número 2, 22:2. Y los principales sacerdotes y los escribas, dice ahí, buscaban cómo matarle
porque temían al pueblo. Todo el liderazgo religioso de Israel estaba muy ofendido con Jesús. Lo hemos visto en muchas escenas como los fariseos buscan la caída de Jesús, los escribas buscan, los herodianos, incluso que son enemigos de los fariseos, y los principales sacerdotes incluyen a personas famosas como Caifás, Anás, que los vemos más adelante y que están ahí detrás. También los principales sacerdotes incluyen gente que estaba en el Sanedrín, gente de muy alto nivel a nivel de administrar la religión en Israel. Muchos de ellos también eran saduceos, escribas, fariseos, personas que interpretaban, que enseñaban la ley. O sea, increíble que los que querían matar a Jesús hoy en día serían como pastores. O sea, para que me entiendan, ¿sí? Pastores asesinos. Sí, porque el solo hecho de pensarlo ya es terrible. Pero esta gente iba a llegar más allá. Todos estaban unidos en su odio hacia Jesús. Todos tenían motivos diferentes. Hay que entender por qué lo querían matar. ¿Ok? Algunos lo querían matar por razones políticas y económicas. Para los saduceos era un problema que Jesús cogiera fuerza. Ellos pensaban, Jesús armó una revolución. Nosotros, los saduceos, tenían contratos con el gobierno. Ellos se la llevaban bien con los romanos en el sentido de que los romanos les permitían hacer ciertas cosas. Entonces ellos decían, si Jesús se mete, sería como irse contra los romanos se rebotan contra nosotros, perdemos nuestra influencia política, nuestro poder. Y por eso que dice que querían matarlo. La Biblia lo dice en Juan 11:47. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, diciendo, es mejor que se muera él y no que toda la nación la eliminen, matémoslo. Básicamente fue lo que aconsejó nuestro amigo Caifás. Ellos tenían miedo de la popularidad que Jesús tenía y que todos sus privilegios y sus posiciones se fueran al piso y que el César se fuera contra ellos. Ahora, otra cosa es que era un asunto económico. ¿Por qué odiar tanto a Jesús? Resulta que los líderes religiosos supervisaban los comercios del templo. Recuerden que había muchas mesas donde se hacían negocios y el Señor en 2 ocasiones limpió el templo. Ahora, fuera de eso, los fariseos, eso eran los saduceos. Los fariseos odiaban a Jesús porque Jesús hablaba sin legalismos, porque Jesús no exigía, sino que demostraba amor cuando lo hacía. En cambio, los fariseos le decían, la ley, cumpla, cumpla, eran todos cuadriculados y rayados. Y ellos decían, este hombre no cumple la ley, este hombre se sale de las reglas. ¡Wow! Ahora, muchos hoy, muchos a veces hasta han ridiculizado y perseguido a los judíos diciendo que los judíos mataron a Jesús. Y obviamente vamos a encontrar versículos donde vemos que los judíos realmente conspiraron contra Jesús para llevarlo a la muerte. Es más, hubo unos tiempos en la época de la era de la iglesia donde los cristianos buscaban a los judíos para matarlos, dizque para cobrarles que hubieran matado a Jesús. O sea, eso es loco, pero eso no tiene nada que ver. No, tal fanatismo, señores, no proviene de Dios, ni de verdaderos creyentes. Que Israel no haya reconocido al Señor, que los judíos hayan perseguido al Señor, no es una razón para odiarlos, eso es perverso. Va a llegar un momento, señores, en que los judíos van a buscar a Jesús, pero no ha llegado ese tiempo. Mientras tanto, lo que nosotros vemos es que estos judíos de esa época, de esa generación, desesperadamente buscaron cómo matarlo, pero temían al pueblo, dice el texto. Y entonces apareció un hombre del que tenemos que hablar hoy. Y dice la palabra en el versículo 3, Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote. ¡Wow! Judas. Uno de los personajes de los que más se ha hablado en la historia, literalmente, ha sido de Judas. Y hay que tener cuidado, ¿qué pensamos nosotros de Judas? Realmente, ¿qué creemos nosotros de quién es Judas? Ahora, siempre hay una pregunta, Jesús sabiendo cómo era él,
¿Cómo se le ocurrió invitar a semejante muchacho? Sabiendo cómo es para qué me invitan, algo así, más o menos. ¿Cómo es posible que Jesús no se dio cuenta? ¿Fue que lo hizo a propósito? Cuando Judas aparece en la Biblia, no es la primera vez que aparece, siempre lo vamos a ver como escogido directamente por Jesús. No fue que se lo recomendaron, le dijeron, vea, tengo un amigo, vea, no entró por influencia de los discípulos, no entró por nada, nada que ver en esas cosas, sino que entró porque el Señor mismo en su soberana voluntad lo llamó. Y entonces, claro, dice, sabiendo que era así, entonces el Señor obligó a Judas a que hiciera eso. Wow. A ustedes que les gusta, algunos, ojalá no tanto, que les gusta ver todo, ¿cómo es? Discovery Channel y History Channel y todo eso. Hay algunos, pastor, y el Evangelio de Judas. Existe un libro que se llama El Evangelio de Judas. Eso es un documento gnóstico, escrito por los gnósticos. Ahora, ¿sabe qué dice el Evangelio de Judas? Que Judas fue y charló con Jesús. Dijo, Jesús, como yo soy gnóstico, la carne es mala, el espíritu es bueno, yo no tengo problema en morir y que yo sea declarado culpable. Planeémoslo entre los dos. Es el Evangelio de Judas, diciendo supuestamente que Judas y Jesús se pusieron de acuerdo para que leyendo la Biblia, las profecías, dijeron, hagamos esto y así yo me libero de este cuerpo malsano y quedo en el espíritu y no importa, pero es un plan de los dos, secreto. Y créame que hay gente cristiana que se pone a leer esas vainas y se mete por esos lados. Es una locura total, eso no tiene nada que ver. Ahora, ¿realmente qué fue lo que ocurrió? ¿Recuerdan cómo el Señor escogía a las personas? Y eso es algo muy importante porque Judas pasó a ser, y la Biblia dice que es uno de los 12. La Biblia dice que antes de Jesús escoger a los 12, ¿qué hacía? Dice que se subía al monte a orar. Y cuando bajaba, dice, escogió a los 12. Entonces Judas salió de una oración, para que me entiendan, ¿ok? Dice, uff. Ahora, ¿y qué es? ¿Es que la oración no fue clara? Judas es un torcido, Judas eso. ¿Jesús sabía? Y vamos a mirar, pues, a través del mensaje, que realmente si Judas sabía, si Jesús sabía o no sabía quién era Judas. Ahora, recuerden, antes de juzgar a Judas tan duro, porque siempre lo hacemos, siempre hay que ponernos nosotros en ese lugar, en esa época, en ese contexto en el cual Judas vivió. El texto nos dice, entonces, que entró, dice, y entró Satanás en Judas. No dice que lo acompañó, dice que entró. Eso es una palabra muy complicada, muy compleja. Una cosa es la influencia satánica y otra cosa es la posesión satánica. Y entonces aquí el texto dice que entró, que es una palabra que normalmente se utiliza para posesiones satánicas. ¿Quiere decir que Judas estaba endemoniado? La verdad, la Biblia no lo aclara totalmente. Pero hay algo que sí pasa aquí en el texto. Judas quedó bajo total control de Satanás, completo. Su manera de pensar empezó a ser guiada directamente por la influencia satánica. Eso sí lo podemos decir. Si estaba poseído, un día cuando, ojalá desde el cielo, miremos hacia abajo, podemos hacerle preguntas, Judas, tú, toca preguntar o mirar si hay una biblioteca en el cielo y mirar sí, el video de ese día, bueno, o mirar si realmente estaba poseído. El asunto no es tan importante cuando nosotros más bien miramos lo que Judas ejecutó. Empezamos diciendo que Judas era un impío, un no creyente. O sea, ese asunto tiene que estar supremamente claro. Muchas personas tratan de mostrar a Judas como si fuera alguien realmente que se convirtió al Señor y que entonces como se convirtió al Señor, entonces a partir de ahí, entonces se salió del cristianismo y perdió la salvación. No existe tal cosa y eso quiero dejarlo supremamente claro. No existe nada que ver con eso. Judas
literalmente, señores, fue escogido literalmente por el Señor. Y como cualquier ser humano, tenía sus debilidades. Desgraciadamente, esas debilidades llevaron a que hiciera algo muy terrible, muy fuerte con relación al Señor, y que eso es lo que estamos nosotros mirando pues en este texto. Muy bien. El texto dice, para seguir ahondando en el tema, ¿por qué Satanás querría que Judas traicionara a Jesús ante quienes querían matarlo? O sea, ¿será que Satanás no entendía que si Judas incitaba a matar a Jesús, el plan de salvación se produciría? Entonces aquí surge una pregunta. ¿Satanás sabía que si Jesús moría e iba a la cruz, entonces habría salvación para la humanidad? Y la respuesta es, sí sabía. Entonces, ¿por qué incitar a alguien a que haga algo que aparentemente va en su contra? Y la respuesta es bien interesante. Cuando una persona, y específicamente como Satanás, que es un hombre que va directamente contra Dios con una mentalidad correcta, el más corrupto de todos los seres, la verdad, su pensar se vuelve inconsciente, es alguien cegado totalmente. Satanás es el extremo de la ira, el extremo de cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando usted se llena de ira? ¿Le cabe algún otro pensamiento diferente al de lo que está iracundo y en esas cosas? En el mismo ser humano ocurre que Satanás increíblemente hasta el final de la historia, incluso en Apocalipsis, piensa que puede derrotar a Dios. Hasta el final. Él dice, no, yo lo puedo derrotar. Yo sé lo que él dice, él sabe lo que ha dicho Dios. Satanás sabe más Biblia que muchos de nosotros. Mucha. La tiene clara, pero no la cree. Esa es la parte como cruel de la historia. No tiene credibilidad sobre eso. Ahora, eso nos lleva a la conclusión de que, bueno, si eso es así, ¿conocen alguna persona que de casualidad se llame Juan? ¿Conocen alguna persona que se llame Pedro? Sí, pero ¿conocen alguno que se llame Judas? Judas Joaquín, no. No conozco a ningún hombre que se llame Judas, ¿no? Pero hubo una vez alguien que le colocó ese nombre, una mamá que seguramente alzó un bebé y le puso ese nombre. ¡Wow! ¿Cuál es el problema de Judas? El problema de Judas, vamos a ir a ese texto, está explicado en Juan 6:63. Vamos a Juan 6:63 en adelante. Vamos a mirar ese texto muy importante para nosotros. Y que aclara muchas cosas, la verdad. Juan 6:63 y Juan 6:64. Dice el texto: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, dice el texto, que no creen. Oiga lo que dice ahí. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¡Wow! ¡Qué miedo! Este es un texto de mucho terror y quiero explicarles por qué asusta tanto esa frase que está diciéndonos Juan en ese texto. El espíritu es el que da vida a la carne y dice acá, para nada aprovecha las palabras si las personas no las toman, no las quiere creer. Si una persona no quiere creer en el evangelio, pues obviamente no hay salvación. Pero el Señor aquí dice que básicamente, aunque esa Judas estuvo con Jesús por 3 años y medio, básicamente yo lo digo de esta manera, Jesús tuvo un curso intensivo con Jesús. Imagínense recibir enseñanzas de Jesús más de 3 años seguidos, en vivo y en directo. Participar en las obras que Jesús llevaba a cabo. Judas llevó el evangelio, mejor dicho, Judas fue un predicador.
Jesús lo envió de dos en dos y no dice que excluyó a Judas, lo mandó a que predicara el evangelio del reino. ¿Y sabe qué hizo Judas? Fue allá a las casas y dijo, vengo a predicarles de Jesús. Es más, Judas tuvo éxito cuando habló de Jesús. La Biblia dice que la gente venía, que ellos venían gozosos, veían a Satanás caer y Judas estaba entre el grupo que venía con ellos. O sea, cuando Judas predicó lo que Jesús le enseñó, hubo resultados. Wow. Pero el Señor sabía, dice, que a pesar de que las personas incluso pueden hablar de Cristo, pueden literalmente no ser salvas. Esto es ¡qué miedo! Y estamos hablando de personas que se metieron con el Señor, personas que estaban metidas ahí de cabeza. El Señor sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso el Señor dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y dice que cuando Jesús dijo eso, muchos de sus discípulos se corrieron, se fueron. Y entonces el Señor le dijo, ustedes también, le dijo a los discípulos, porque muchos se alejaron de él cuando Jesús dijo eso. Entonces le dijeron, ustedes también se quieren ir, le dijo a los discípulos más cercanos. Y ellos dijeron, Pedro sobre todo contestó, dijo, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Interesante, ¿no? Ahora, Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, sabía que era el malo, sí. Él ya sabía porque es Dios, es omnisciente, y aún así dijo, no tengo ningún problema, voy a trabajar con Judas. Y entonces si el Señor hizo algo increíble con Judas, que es una cosa que da sí, muchísimo temor. En ese tiempo existía una cosa que se llamaba la hipocresía religiosa. Recuerden que los fariseos y los saduceos y todos ellos enseñaban mal y el pueblo seguía a Jesús porque él realmente tenía unas buenas enseñanzas. Y esa perversión religiosa se había transmitido en que la gente hacía ritos y tenemos un gran problema. En esa época, igual que hoy, había personas que hacían todos los ritos que señalaba la ley judía, pero también había personas que hacían todos los ritos que señalaba Jesús, y uno de ellos fue Judas. Cuando Jesús decía, vamos a orar, ¿sabe qué hacían todos? Incluyendo a Judas, vamos a orar, oramos. Camino y vamos allí a llevar comida, iban y llevaban comida y Judas participaba. Tremendo eso, ¿no? Hacer un montón de cosas de ese tipo y realmente al final, como estamos viendo, él no era un creyente. Literalmente no era un creyente. Wow. Si una persona, ojo con eso, si una persona no cree en Jesús para salvación, pues básicamente la Biblia, así la persona vaya, predique, enseñe, si no ha creído, la palabra creer significa depositar toda su confianza en Cristo, toda. Pero si una persona no lo ha hecho, no hay nada que hacer, que es lo que nos está diciendo el texto. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Judas increíble, andó con él, caminó con él, pero no creía en él. Pasó 3 años en el mejor seminario del mundo estudiando con el Señor Jesucristo, aprendiendo los hechos directamente de Jesucristo. Interesante eso. Ahora otra cosa. Y el Señor vio que Judas lo acompañaba y lo animó, hágale. Fuera de eso el Señor le puso un cargo de responsabilidad. Le dijo, necesitamos a alguien que lleve la contabilidad. Un tesorero. Dijo, Judas, usted es el propio. Y lo eligió. Y Judas manejaba el dinero. Te dice, pero es que es terrible, o sea, Señor, ¿cómo hace eso sabiendo cómo es? Recuerden, el Señor ya sabía que él era traidor, el Señor sabía que Judas era ladrón, él ya sabía también eso. La Biblia dice, él ya sabía que él era ladrón. Y aún así le dijo, ¿sabes qué? Manéjame las finanzas. ¿Por qué el Señor hacía esas cosas? Lo que hay que ver es que Jesús intentó salvar a Judas hasta el final.
le hizo literalmente saborear lo bueno que es estar con Dios. Le dijo, mira el poder de Dios, mira a Dios cómo actúa, mira cómo Dios salva personas, mira cómo Dios da de comer, mira a Dios cómo sana, cómo restaura, cómo levanta, mira cómo la palabra de Dios cambia a la gente, mira cómo tú puedes participar en eso, mira tú, y él palpó todo eso. Judas estuvo en primera fila. Si Judas estuviera entre nosotros, estaría, no, ¿en cuál silla? Bueno, estaría en una silla acá, estaría aquí en esta fila de acá. Estuviera cerca, muy cerquita, sí, muy cercano, escuchando juicio, y hubiera llegado temprano. Y el tipo hubiera llegado súper temprano acá a la iglesia. O sea, sería un ujier, recogía la ofrenda. ¿Usted le daría en un grado de confianza a alguien eso? El Señor pensó que le dio oportunidades. Básicamente eran oportunidades. Ahora piensen en algo. Las condiciones de Judas andando con el Señor. La gente siempre dice, la verdad mi vida se torció porque nunca escuché de Dios, mi vida no tiene sentido porque no sé por dónde coger, mi vida, y la gente habla un montón de vainas así. Judas tenía al dueño de la vida, al que traza los caminos, al que lo formó, tenía al todopoderoso, al sabio, al omnisciente, al frente, y el Señor siempre que Judas le preguntó algo, el Señor se lo respondió. Fuera de eso el Señor le dio autoridad, o sea, le dio mejor dicho, estaba igual que Adán, le dio las condiciones perfectas, el lugar perfecto. O sea, hay un mejor lugar que vivir con Jesús y estar charlando con Él todos los días. Y aún así, Judas decidió que eso no le servía, porque Dios no obliga a nadie a seguirle. Eso quiere decir, y ahí hablamos algo muy importante que se llama la responsabilidad humana. Porque las personas dicen, es que Dios lo escogió para que fuera el hijo de perdición, lo mandó allá para que... Dios dijo, usted nació, lo formé para que usted se torciera con Jesús. No. No, eso sería muy interesante, crear un ser humano para que sea perdido. El ser humano se torció por el pecado de Adán. Judas tenía el sobrenombre de Iscariote. Versículos, que eso está en el versículo 22, dice acá, vamos a ver, estoy en Lucas 21, 22, perdón, 3. Dice que tenía la segunda parte. Dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y dice, y él fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Uy. Judas es el traidor más famoso de la historia. Por eso a nadie, cuando una persona fracasa o hace algo torcido, ¿cómo lo llaman? Judas. Por eso nadie le pone a sus hijos ese nombre, literalmente es la razón. Vivió y caminó a diario con el Hijo de Dios por 3 años, lo oyó predicar, enseñar, presenció los milagros, pero vergonzosamente, aunque hizo todo eso, lo vendió por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Básicamente Judas fue el que buscó. Ahora, ¿qué pasó? Dice que Satanás entró, tomó su mente, se obsesionó. Ahora ustedes dicen, ¿por qué Judas llegó a eso? Bueno, no, la Biblia no lo explica, pero hay muchas razones que el hombre podría haber dicho. Él dijo, llevo 3 años y medio, yo esperaba sacar unas platicas y no se está dando el negocio. Y él robaba, la Biblia dice que él sacaba de la bolsa, pero para él no era suficiente. Y aunque seguramente Jesús a través de sus enseñanzas trató de convencerlo y una y otra vez, él tomó la decisión en su corazón de cerrarlo y decir, pues todo muy lindo, muy bonito, todo chévere, como vamos a llamar a esas personas los simpatizantes de la Biblia. Hay un miedo, cuando leía este texto, hay un miedo que me entra así un frito. ¿Será que hay personas como Judas aquí entre nosotros? Están con nosotros, pero no son de nosotros. Están escuchando la palabra, pero no creen en la palabra. Dentro de su mente hay otras cosas que son la vida. La vida está obsesionada en otras vainas totalmente diferentes. Este ambiente les parece muy bonito. Ay, tan chévere que cantan, tan chévere tal cosa, o tan chévere alguna de las cosas de acá, o tan chévere la palabra, porque Judas se sentaba a ir a Jesús todos los días. Pero en su corazón no se han convertido, no han cambiado.
no se han transformado. ¿Puede pasar? Claro. Pasó con Judas. Judas era un religioso. Él era un judío que tenía los ritos judíos y pasó a tener los ritos que Cristo decía que había que tener, que había que orar, que había que ayudar, y él hacía todo y lo colaboró. Pero todavía en su corazón no había una transformación. Por eso la Biblia le llama a la persona que dice que cree en el Señor, dice, pruébese si estamos o no estamos en la fe. Pruebe cada uno su corazón y diga, si genuinamente usted de verdad ya creyó en el Señor. Eso se demuestra no con palabras. Judas, si le hubiéramos hecho un examen doctrinal, dice, uy, Jesús dijo tal cosa. Pero una cosa es saberse la Biblia y otra cosa es creerla. Y Judas es el ejemplo de perfecto, no de alguien que pierde la salvación, sino de alguien que nunca la tuvo, aunque sabe toda la Biblia del mundo y está sentado a los pies de Cristo mismo. ¡Qué miedo! Eso es de terror. Ojo con eso. Iscariote significa que venía, es un apellido que venía de una aldea al sur de Israel. Él no era de Galilea. Básicamente era la única persona del grupo que no pertenecía a la región de donde la mayoría estaban. Jesús obviamente, como ya les dije, reconoció el corazón malvado. Es más, hablemos de dónde venía, y para aclarar el punto, en Juan capítulo 6, versículo 70, Jesús todavía es más claro para este texto. Juan 6, 70. Juan 6, 70. En Juan 6:70 el Señor dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¡Uy! ¿Se imagina esa frase? Jesús les dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El Señor sabía literalmente. Porque él sabía, y obviamente el texto en el versículo 71 de ahí mismo dice, en Juan 6:71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Y estamos hablando desde el comienzo del ministerio. El Señor ya sabía quién era él. ¡Wow! Y por si les queda alguna duda, Juan 12:6 dice que el tipo tenía una maña, un vicio, un hábito. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. ¿Usted se imagina eso? Ahora, eso recuerden, el Señor no dijo, voy a buscar una persona bien torcida para que me traicione. No. Él dijo, escogió a 12, todos eran difíciles. Es igual que en la iglesia, que hay ovejas, hay cabras, monteses, así. Es igual. El Señor escogió entre sus discípulos, había guerrilleros, había celotes, que eran los guerrilleros de la época que mataban romanos. El Señor escogió toda clase de personas y escogió a un ladrón como Judas y lo llamó. Sin embargo, el hecho de que Dios llame a una persona no garantiza que la persona sea salva si la persona decide no creer en Él. ¿Estamos claros en eso? Ahora, la otra cosa es que uno no se debe... Recuerden que Lucas es un libro que habla del cumplimiento de todas las cosas que le tenían que pasar al Mesías. Entonces uno no se puede extrañar de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que así tenía que ser. El Señor ya había dicho en su palabra, van a traicionar al Mesías. ¿Dónde lo dice eso? En el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Aún el hombre, dice el texto, vamos allá un momento. De mi paz, de quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Oh, interesante eso. Zacarías también profetizó en Zacarías 27, Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. ¿Por cuánto dinero iban a vender al Mesías? Dice Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Les leo, dijo, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová. Y ese era el salario de un esclavo, hablando proféticamente del Mesías.
que sería vendido por 30 piezas de plata, que fue lo que cobró Judas. Lo más triste de la historia es que en la Biblia Judas es el número, es como ya les decía, uno de los 12. Y una vez Satanás entró en él, y ahí viene la parte grave. Cuando una persona no está en Cristo, no ha creído en Él, así lleve años asistiendo a la iglesia, así lleve años en un proceso, así lleve montones de cosas hechas ayudando en la iglesia, si realmente no ha creído y llega Satanás en un momento, lo toma y la persona va a hacer algo totalmente corrido y torcido. Y no es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo, jamás tuvo un encuentro serio con Dios, y eso fue lo que le pasó a este hombre. Y entonces Judas, dice Mateo, que lo que hizo fue terrible. Vamos a Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, o Judas obviamente, buscaba la oportunidad para entregarle. Uy, terrible eso. Buscaba la oportunidad para entregarle. Muy triste, muy doloroso lo que hacía. Ahora, Judas fue el que fue y buscó a los sacerdotes. Los sacerdotes no buscaron a Judas. Ahora imagínense la alegría de los sacerdotes cuando uno de los 12, de los más cercanos del Señor, va donde él y le dice, vea, yo quiero entregar a Jesús, ¿cuánto? ¿Cómo voy ahí? Así como dice, ¿cómo voy yo? Que es lo que dice el versículo de Lucas 22:4. ¿Y qué hicieron ellos? La Biblia dice que se alegraron. Finalmente ellos no habían encontrado una manera de llegar. Por eso dice el texto, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y dice que dicen, claro hermano, ¿cuánto es? Venga, le vamos a dar 30 piezas de plata, con eso, que es el precio de un esclavo. Mire, con eso usted hermano ahí, wow. O sea que lo ideó para que quede claro, Judas participó activamente por 30 monedas. Y dice que empezó a buscar una oportunidad literalmente para entregar al Señor. Y empezó a buscar cómo lo hago. Pero recuerden, todo eso ya había sido profetizado. Por lo tanto, no estamos hablando de nada raro. Ahora, que quede claro, Dios escogió a esta persona no porque era una persona débil, igual escogió a los otros por débiles. Simplemente el Señor tenía la esperanza de que Judas pudiera arrepentirse y cambiar. ¿Qué hubiera pasado si Judas se arrepiente? Pues el Señor lo salva. Si Judas hubiera decidido, listo, voy a creer en Él, voy a cambiar, ¿el plan de la cruz cambia? No. No cambia el plan. Dios ya estaba determinado que iba a subir a la cruz. Pero Judas se hubiera salvado. Ahora Judas sintió después un profundo remordimiento, pero no resintió arrepentimiento. Y hay muchos, el que no es creyente siente remordimiento, o sea, dice, qué embarrada hacer eso, no debía haber hecho eso. Pero el que siente arrepentimiento dice, nunca más vuelvo a esto. Dice, yo tengo que cambiar, mi vida tiene que cambiar. Y así fue como específicamente lo hizo. El texto continúa diciendo que ellos se alegraron, le dieron el dinero para que llevara a cabo con plan, y dice el versículo 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo al pueblo. Y entonces dice acá que él se comprometió y empezó a buscar como una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas sabía y conocía perfectamente el problema de Jesús con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes. Y él sabía que si en público era entregado Jesús, todo el mundo se rebotaría y defendería a Jesús. Por lo tanto, él empezó a decir, necesitamos una ocasión donde Jesús esté con poquita gente. Necesitamos una ocasión donde no haya gente que lo apoye. Y Judas, pues obvio, Judas conocía el itinerario de Jesús perfectamente. Andaba con él, andó 3 años y pico, él sabía dónde iba, dónde se la pasaba el Señor, a qué horas descansaba, los lugares preferidos por él. Y Judas, sabiendo todo eso, aprovechó eso para buscar el lugar donde finalmente lo entregó. Y dice el texto que lo buscó la ocasión para traicionarlo sin que el pueblo se rebotara, literalmente.
Y cuando eso ocurre, ahí la escena para en la Biblia, en el Lucas, mientras va a ocurrir la escena. Este es como el comienzo. Lucas lo colocó ahí para decir, este es el preámbulo de lo que Judas va a hacer. Judas ya lo determinó, Judas ya tasó el precio, pero mientras tanto, antes que pasen estas cosas, Lucas va a otra narración y después va a retornar a lo que pasó con él. Él dice, antes de que Judas cumpla su propósito, viene una de las cosas más importantes para nosotros, que está específicamente en el versículo número 7. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar un cordero para la Pascua. Para la Pascua. Y entonces dice el texto, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparados para la Pascua, ¿para qué? Comamos, que es lo que dice la siguiente parte. Y dice que entonces llegó la día de los panes sin levadura, y entonces llegó el día de sacrificar al cordero. Ese día era un día en el cual las personas, siguiendo lo que el Señor les había enseñado para celebrar específicamente la fiesta, tenían que sacrificar un cordero como lo hicieron sus antepasados. Un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero perfecto. ¿Alguien? ¿Por qué? Porque al Señor se le da lo mejor. Y el Señor mismo empieza y les dice a ellos, antes de que Judas ejecute todo su plan, vamos a tener una cosa que se llama la última cena, o la cena final, o la santa cena, como la quiera llamar, que tendrá ocasión en las próximas escenas. Ahora, Jesús mismo, eso es algo increíble lo que hizo el Señor. Todos los acontecimientos que están acá son de una tremenda atención para nosotros. Porque si usted le preguntan cuál fue la forma en que usted fue salvado, todo este texto dice la forma en que fue. 1. Fue salvado por el plan perfecto de Dios, que a pesar de saber lo que venía, tomó la decisión de ir a la cruz. Hay un libro que se llama Él lo hizo por ti. Y literalmente dice, y da todas las razones diciendo, Él lo hizo por ti. ¿Nosotros nos merecemos que el Señor muriera por nosotros? Y la respuesta es no. ¿Pero lo hizo? Sí. Lo hizo simple y llanamente porque de tal manera amó Dios al mundo que en su amor dijo, voy a dar a mi propio hijo, y el propio hijo dijo, yo voy y lo hago también. Y se dio, se entregó por nuestras faltas y por nuestros pecados. Y aquí el Señor lo prepara. Pero la cena del Señor será el tema de la próxima predicación. Pero entonces surge una verdad para nosotros para terminar el día de hoy. Algo que de verdad debe ser claro, porque este texto nos lleva a una reflexión. ¿Es usted un genuino cristiano? No me saque el carné de hace 15 años que dábamos en la iglesia. No me diga, pastor, esta silla me conoce, porque me he sentado en esta misma silla los últimos 10 años. No me diga eso, porque eso no lo hace cristiano. Meterse a un garaje no lo convierte a usted en un carro. Meterse a una iglesia no lo convierte en cristiano. ¿Ok? Quiero preguntarle, ¿es usted un genuino creyente? ¿Por qué le pregunto? Porque Judas es un ejemplo de miedo. Es un tipo que en el día de hoy estaría aquí en la iglesia, que cuando empezáramos a cantar, cantaría con nosotros. Que cuando pidiéramos la ofrenda, él se queda con algo, pero él entrega algo de plata. Sería Ujier. Sería el director de los... Uy, no, de los... Sería alguien que le decimos, vamos a hacer una campaña evangelística en el Tintal, que es un barrio tan perdido, bueno, por allá, en esos barrios. Y él diría, listo, vamos, y va. Vamos a repartir folletos. Y el tipo va. Le dijimos, hay que hablarle a esas personas de Cristo. Y el tipo va y les habla. Y les dice que tienen que entregar su vida al Señor. ¡Wow! Y el tipo se sienta a hablar con el pastor, porque hablaba con Jesús, y es de los que se sentaba a hablar con el pastor y lo escuchaba todas las predicaciones, todas las enseñanzas, y se sentó. Pero la pregunta es, ¿usted cree lo que la Biblia dice? Porque realmente, señores, si eso no ha pasado, entonces tenemos específicamente el mismo corazón de Judas.
Si yo he creído en la Biblia, mi vida tiene o está siendo cambiada y transformada constantemente. Si de verdad he creído. Si eso no ha pasado, entonces aún no me he convertido al Señor. Por eso este texto es complejo, porque ya va y nos asusta. Y la otra cosa hay que entender, una cosa es el corazón de Dios, de alguien que tiene a Dios, y otra cosa es el corazón de alguien como Judas que tomó la decisión de no seguirlo. Esa es la parte complicadísima de la historia que estamos hablando en este momento. Y por eso le pregunto, ¿tenemos un corazón como el de Cristo? Permítame decirle esto, el corazón de Jesús fue puro. Miles lo adoraban como Salvador, pero él tenía una vida sencilla. Había cientos de mujeres que lo atendían, pero el Señor jamás tuvo un mal pensamiento con ellos. La creación lo despreció, pero él los perdonó. ¡Wow! Era un cordero sin mancha, sin contaminación. El corazón de Jesús fue pacífico. Se preocupaba por alimentar a las personas. Wow, ayudaba a las personas en los momentos más difíciles, cuando había tempestades, cuando había cosas, se levantó su mano para sanar, su corazón tenía paz. Y cuando lo abandonaron se enfadó, no, fue y buscó a los que lo habían abandonado y les dijo que los amaba mucho, los perdonó, no se dejó llevar por la venganza, vino a buscar lo que se había perdido. Su corazón era espiritual, era transparente. Pero el corazón de la humanidad, y esa es la otra cosa, el corazón del Señor es puro, nosotros somos codiciosos, el de Él es pacífico, nosotros tenemos llenos de afanes, el de Él está lleno de buenos propósitos, en cambio nosotros de distracciones. El corazón del Señor es agradable, nosotros somos rebeldes. El corazón del Señor es espiritual, nosotros nos apegamos a las cosas de la tierra, y la distancia del corazón entre el del Señor y el de nosotros es inmensa. Pero lo que la Biblia dice es que cuando uno se entrega a Cristo, el corazón tiene que empezar a parecerse al del Señor. Y aunque el Señor le ofreció esto a Judas una y otra vez, eso no ocurrió. Solo ocurrió intelectualmente, pero no ocurrió de verdad espiritualmente. Intelectual sí, pero espiritualmente no. Por eso le pregunto, ¿es usted un intelectual bíblico o es un creyente genuino? Y yo no puedo responder esa pregunta, solo me puedo preocupar de que aquí que predicamos la palabra de Dios cada domingo durante muchos años, su corazón crea algo que usted todavía, ¿ok? No ha querido, o sea, su corazón aún no se haya convertido a pesar de todo lo que ha escuchado. Peor aún, dentro de 2 días se celebra el nacimiento de Cristo, el Salvador. Y si hay algo que debe estar claro, es por qué Él es su Salvador, y tener en su mente, en su corazón, vivir estas fiestas que la gente las llaman así, entendiendo que el eje central de ellas es el mismo Señor Jesucristo. Señores, no podemos seguir siendo religiosos. Y eso hablamos para todos. En estos días evaluemos y celebremos realmente si Jesús es el Salvador, básicamente que se note, porque ese es el llamado que nos hace la palabra el día de hoy. Judas, si lo hubiéramos hecho una encuesta a los discípulos, ¿ustedes creen que Judas es malo? Que hubieran dicho que no. Pero Dios sí conocía su corazón. Vayamos al Señor, que Él examine nuestros corazones. Y si en verdad aún no hemos decidido realmente creer en Él, este es un buen momento para arrepentirse. Decirle, Señor, ahora sí quiero, de verdad ya entendí, voy a hacerlo en serio. Hermanos, que el Señor nos ayude y que tengamos ese corazón dispuesto para Él. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, te agradecemos, pedimos que tú seas obrando y convenciendo los corazones de todos y cada una de las personas que hoy están aquí. Sabemos, Señor, que solo tú y nadie más que tú es quien tiene palabras de vida eterna, Señor. Pero para ti fue importante, Señor, creer. Como lo veíamos también en Juan, Señor,
Tú mismo lo dices, hay muchos que todavía realmente no creen, solo lo escuchan. Yo te pido que hables al corazón de los que simplemente son simpatizantes de la Biblia, que puedan ver las graves consecuencias de no tener una relación genuina y seria contigo. Que puedan, Señor, examinarse a sí mismos y si llegaron a ser solamente religiosos, que puedan entender que la religiosidad no salva a nadie. Y que como tú mismo lo dijiste, tú sí conoces los corazones y sabes quién está contigo y quién no. Por eso te pido que le hables a todos aquellos que por una u otra razón están entendiendo que aún no tienen una relación con Él, para que en verdad, creyendo y practicando lo que la Biblia dice, demuestren genuinamente su fe. Por eso hoy ponemos delante tuyo, está tu palabra, ayúdanos a recordarla, como una señal de advertencia, más en unos tiempos donde se habla tanto de ti, donde se te dice una y otra vez el Salvador del mundo. Pero como ya lo vimos, hay muchos que pueden llamarte Salvador sin ser salvos. Y eso es algo y un peligro, Señor, que pedimos. Tú nos guardes y nos cuides de ser así. Señor, ten misericordia de tu pueblo, ayúdanos a poder hacer las cosas como tú mandas, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.